un ejemplo en el cual un día trazamos la mediatriz, o sea, la mediana por el punto medio. Eso se encuentra en el punto B, ¿de acuerdo? Bisectriz y mediatriz, perdón. Se encuentra en el punto D. Desde el punto D trazamos perpendiculares a los dos lados, eso está permitido, eso se puede. Aparecen los triángulos aquí, estos ángulos son iguales, los de aquí son rectos, por lo tanto los de aquí también son iguales, y entonces por ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes, por un lado. Por otro lado, entonces trazamos desde el punto hasta los vértices y aparecen otros dos triangulitos. Recuerden que esta es la mediatriz, este es el punto medio de este lado, estos lados son iguales, estos de aquí son iguales. Este es un caso especial de triángulos congruentes, estos triángulos también son congruentes. Por lo tanto, este lado es igual a este lado, suma de iguales da iguales, los dos lados son iguales, el triángulo es isósceles, y ¿quién me lo va a contradecir? ¿No? Perfecto. ¿Dónde está el error? Pues el error no está en el dibujo, lo que pasa es que el dibujo está mal hecho. ¿Eso? Ustedes ven desde allá perfectamente que este no es el punto medio del de abajo, el dibujo está mal hecho. Si hacemos bien el dibujo, ¿eso? La cosa cambia un poquito. La mediatriz y la bisectriz sí se encuentran, pero es que el punto está por fuera del triángulo, claro. Entonces, al trazar las mismas perpendiculares, va a caer una por fuera y una por dentro del triángulo. Y entonces los triangulitos estos que corresponden a estos azules de acá, pues sí son congruentes, pero el pedacito de aquí hay uno que hay que sumárselo y hay otro que hay que restárselo. Entonces ahí está, ¿sí? El pedacito de aquí es justamente la mitad de la diferencia de los dos lados. Entonces es simplemente cuestión de que el dibujo estaba mal hecho, este dibujo está mal hecho, este dibujo está bien hecho, entonces esta demostración sí es hecho. Aquí sí se pueden sacar conclusiones correctas, de aquí no. Entonces la actitud de los matemáticos es la actitud de aquel que le salió un billete falso, y entonces como me salió un billete falso, no vuelvo a recibir billetes. El sueldo me lo pagan en monedas, porque yo no recibo billetes, ¿no? Es eso, porque como el dibujo nos llevó a una conclusión equivocada, entonces botamos todos los dibujos. Bueno, hay otra razón un poquito más pesada, y es que hay ciertos objetos matemáticos que definitivamente no se pueden dibujar. Aparecieron en la matemática curvas, ¿no? Que no se pueden dibujar, que solamente podemos dibujar aproximaciones. Por ejemplo esta, empezamos con un triángulo y luego en cada uno de los lados hacemos una esquinita, ¿no? Y luego hacemos lo mismo con todos los segmentos de eso. Y eso lo continuamos hasta el infinito. Claro, ¿dónde está el infinito? Pues eso no lo podemos dibujar. Podemos dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximaciones, pero el límite no lo podemos dibujar. Y el límite es una curva rarísima porque es una curva continua, pero que no es diferenciable en ningún punto. O sea, no tiene ningún pedacito así que sea suave, sino que todos son esquinas. Esto es una cosa. Entonces, curvas continuas no diferenciables, pues no las podemos dibujar, solo las podemos imaginar. Curvas como esta, ¿no? Empezamos con una curva así, luego le hacemos esquinas de una manera ordenada y continuamos, y vamos a terminar con una curva que llena el espacio. Un laberinto donde ya no se puede caminar porque ya tiene espacio. Aquí otra vez hay 6 aproximaciones, pero si continuamos hasta el infinito, tenemos una curva que dice que tiene volumen, lo cual pues es imposible, pero ahí está. No las podemos dibujar. Bueno, hay curvas de longitud infinita, pues no se puede dibujar porque si empezáramos a dibujar una cosa de longitud infinita, pues necesitaríamos todo el tiempo el universo para poderla dibujar, porque es infinita, es que el infinito es muy grande, ¿no? Entonces hay curvas en matemáticas que no se pueden dibujar. Entonces para no complicarnos, entonces no dibujemos nada. Bien, entonces de las matemáticas desechamos los dibujos. Entonces la pregunta es si podemos conquistar un huequito por lo menos para los dibujos en las matemáticas. De eso se trata nuestro trabajo. Sin embargo, voy a mostrar rápidamente dos huequitos, dos espacios en los cuales los dibujos en la matemática pues tienen alguna importancia. Por un lado, la teoría de categorías. La teoría de categorías es una rama de la álgebra, es una manera de hacer álgebra en la cual ya no importa lo que haya dentro de estos conjuntos, cómo son los elementos de esas estructuras, lo que interesa son las funciones entre esas estructuras.
Entonces uno solamente mira las flechas, ¿no? Y los objetos están determinados por las flechas que llegan y salen de cada uno de ellos. En ese contexto, pues los dibujos son fundamentales, ¿no? Hay que hacer todo el rato estos dibujos. Entonces los autores de los libros de teoría de categorías, pues hay de distintas modas. Hay unos en un extremo que hacen bastante uso de los dibujos y muy poquita leyenda. Pero hay otros que llegan y hacen este dibujo y luego debajo hacen todo el cálculo algebraico, ¿cierto? Composiciones de 7 flechas, F compuesto alfa, compuesto G, compuesto H, compuesto beta, compuesto tal, ¿cierto? Igual a tal cosa, porque es que el dibujo es peligroso, ¿no? Entonces hay que hacer los cálculos algebraicos, así uno se pierde en el cálculo, pero bueno, sería más fácil hacer el dibujo. Recientemente hay una formalización ya totalmente rigurosa de los diagramas de la teoría de categorías, pues con colorcitos, ¿no? Es una formalización ya de unos 2 años, o sea, sí es posible hacer la teoría de categorías solamente con dibujos, y eso está formalizado. Entonces hay por lo menos un huequito de la matemática donde se pueden hacer dibujos, está permitido. Otro lugar importante es eso es francés, yo no sé cómo se pronuncia, pero significa dibujos de niños, ¿cierto? Dibujos de niños. Y son diagramas de este estilo, ¿cierto? Son grafitos donde hay puntos blancos y negros y hay ramificaciones. Y bueno, eso es como bonito, ¿no es cierto? Para dibujos de niños, ¿no? Esas eran las cosas que hacíamos en las paredes cuando éramos niños. Ahora nos regañan, hay que pintar la pared, ¿no? Resulta que un dibujo de esos proviene desde una superficie de Riemann, ¿no? Y está expresando los cubrimientos finitos de esa superficie de Riemann sobre la esfera común y corriente. Esto es una esfera perforada, entonces uno puede tomar ciertos lazos y las posibilidades de esos lazos está expresada en un grafito de esos, en un dibujo de esos. Entonces, estos son los tipos de diagramas que se pueden encontrar. Pero las superficies a su vez están asociadas a polinomios, entonces los dibujos de niños están asociados a superficies y también a ciertos polinomios y están expresando las posibilidades de las raíces de los polinomios. Entonces, en ese dibujito de niños está expresada la geometría y la aritmética y la conexión entre esas dos ciencias, y esto está totalmente hecho con dibujos. Esto fue inventado en el año 84 por Grothendieck, en el 1984, o sea, la semana pasada. Pero ya hay libros de la Springer sobre eso, ya no es algo por ahí raro. Entonces hay libros sobre dibujos de niños, sobre las superficies de Riemann, entonces es una teoría donde al menos los dibujitos se están metiendo. Resulta extraño, resulta sorprendente que en la lógica, que es la rama más abstracta y más harta de la matemática, ¿no?, también haya un lugar para los dibujos, ¿no? Porque en lógica todo tiene que ser demostrado con modus ponens, ¿cierto? Y tablas de verdad, ¿cierto? Y ha dicho, ahí no hay lugar a parpadear. Y entonces que uno pueda hacer lógica con dibujos, ¿será que eso es posible? Pues sería fantástico. Sí, señores, sí es posible, y ese es el cuento que les he hecho aquí. Algunos ya lo saben, porque eso es nuestro tema desde hace muchos años. Hay una manera de hacer lógica con dibujos, y eso es muy divertido, eso es lógica con dibujitos. Entonces les voy a contar esa manera, que es algo, pues digamos, es algo sorprendente, que dentro de la lógica también haya un espacio para los dibujos y se puede hacer las cosas con dibujos. Ese fue el inventor de esos dibujos, ya ahorita les cuento. Necesitamos para hacer dibujos necesitamos una hojita, ¿cierto? Puede ser una hojita de la libreta que les entregaron a los inscritos, ¿cierto? Puede ser una hoja de papel, puede ser la pared de una universidad pública, ¿cierto? Vale todo. Puede ser el tablero. Y ahí escribimos lo que queramos escribir. Claro, en las paredes escribimos cualquier idea política que nos ocurra, la escribimos ahí, ¿cierto? O en la clase de matemáticas el profesor escribe el triángulo equilátero y todos los estudiantes copian en sus hojitas el triángulo equilátero, ¿cierto? Claro, los estudiantes añaden, va a salir en el parcial. Luego el profesor escribe otra cosa, ¿cierto? Y cuando escribe otra cosa también la está afirmando. Todo lo que va escribiendo ahí lo está diciendo, todo es verdadero, el profesor nunca miente, ¿no? Bueno, eso esperamos.
Triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el triángulo tiene 3 lados, el triángulo tiene 3 ángulos, el triángulo es rosado, bueno, en fin, lo que quieran escribir, ¿no? Pero en lógica, ¿cuántos valores hay en la tabla de verdad? 2, ¿cierto? Verdadero y falso. Entonces aquí todo hay verdades, ¿cierto? En las paredes los grafitis solo dicen verdades, ahí nunca dicen una mentira, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para decir esto es falso? Entonces la idea genial de este personaje es enciérrelo, como hacen los niños, ¿no? Encerrar. Nosotros en el tablero cuando encerramos decimos esto va a salir en el parcial, ¿no? Pero en el contexto lógico esto significa es falso. Entonces aquí dice el triángulo sí es equilátero, pero el triángulo no es isósceles. Bueno, eso no puede ser, ¿no? Es equilátero, pues por cualquier lado que uno lo mire es isósceles. Entonces si esa combinación es falsa, pues no hay problema, enciérrela, ¿no? Dice, no es cierto que el triángulo es equilátero y que no es isósceles. Es decir, si un triángulo es equilátero, entonces ha de ser isósceles. Muy bien, estos son los dibujitos que podemos hacer. La lógica la podemos dibujar en cualquier hojita de papel. No hay necesidad de copiar toda la frase, ¿no? Como los estudiantes, copie solamente una letra. Después está preguntando esa letra qué significaba, ¿cierto? Tampoco hay necesidad de hacerlos tan grandes. Usted lo puede hacer de la forma que quiera, ¿cierto? Redondito, no más fácil, pero a usted le gusta hacer el escudo del Deportes Tolima, hágalo. O si quiere hacer la silueta de Hello Kitty, hágale. Eso es la forma. Eso pueden ver. El año pasado en un examen, un estudiante me hizo toda la demostración y todos los dibujitos, todos los gráficos, iban formando las letras, ¿cierto?, de una frase. Entonces yo la miré de lejos y decía, Luis es el mejor. Mensajes subliminales. Bueno, en ese caso fue cierto que sacó 5, está muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer nuestros dibujos en lógica? Pues poquito, solamente un papel, que lo llamamos hoja de aserción, porque lo que escribamos ahí lo estamos acertando o afirmando. Ese nombre se lo inventó el que ya desapareció. Aparecen letras, que son las proposiciones, y aparecen de esas cosas que él lo llamó cortes, porque cortan la realidad, ¿no? Esto es verdadero, ya lo de aquí es falso, y esto es falso dentro de lo falso, entonces vuelve a ser verdadero, etcétera, etcétera. Solo esas 3 cositas, es un dibujo muy sencillo, no se necesita acuarelas ni nada de esas cosas. La interpretación es muy sencilla, extremadamente sencilla. Dibujar algo es afirmarlo, o sea, el poder de la escritura, lo que usted escribe es que lo está afirmando, y para negar algo es encerrar. En la lógica básica solo necesitan 2 acciones, afirmar y negar, y entonces aquí las 2 acciones se vuelven artísticas, ¿cierto? Afirmar es escribir o dibujar, y negar es encerrar. Listo, sale. Entonces de ahí salen los conectivos básicos de nuestra lógica proposicional, las que me enseñan en fundamentos. No A, que lo simbolizamos así, ¿cierto? Pues es una encerrada. A y B es poner A y B juntos, porque simplemente lo que estaba poniendo ahí es verdadero. Para A o B, pues hay que hacer el jueguito de las leyes de De Morgan, ¿cierto? Aquí dice, no es cierto, no A y no B. Es que no es cierto, no A y no B, es lo mismo que A o B. Y por último, la implicación, muy importante, A implica B, no es cierto, A y no B. No es posible que el triángulo sea isósceles y que no sea, perdón, que no es posible que sea equilátero y que no sea isósceles. Entonces la implicación, A implica B. Ahí hay una clara dirección, ¿no? A está afuera, mientras que B está adentro. Muy bien, a partir de ahí usted puede demostrar cualquier fórmula, ¿cierto? Cualquier fórmula complicada usted se puede inventar y ponérsela a los estudiantes en el parcial para que la dibujen, ¿no? Una cosa de estas, A implica B, implica A, ¿cierto? Es un dibujo más chévere. Hay una terminología que es importante más adelante. Un área es una porción de la hoja de aserción, es un pedacito de eso, es una componente conexa, decimos los matemáticos, eso lo llamamos área. Es donde no se puede tocar el balón porque es penalti y todas esas cosas. Un área es par o impar según el número de cortes. Hay áreas pares e impares, ¿cierto? Esto de afuera no hay nada alrededor, número de cortes que haya alrededor de esta no hay nada, alrededor de esta hay una, entonces es impar, alrededor de esta hay 2, ya se puede coger con la mano, alrededor de esta hay 1, 2, 3, es impar, ¿no? Alrededor de esta hay 3 impar, alrededor de esta hay 4, par. Bueno, entonces áreas pares o impares. Las áreas pares son como lo verdadero y las áreas impares lo falso.
No solamente es una manera de hacer dibujitos, ¿no? El señor que aparecía ahí, que ya les voy a contar quién es, también se inventó reglas de inferencia, ¿no? No son 17, no son 50, no se preocupen, son solamente 5. Y además, bueno, se simplifica más todavía. En área par se puede borrar. Por ejemplo, si A implica B y C, entonces en particular A implica B, se puede borrar la C, también se puede borrar la B, o se pueden borrar ambas, lo que usted quiera, borrar. En área impar usted puede escribir, si A implica C, entonces A junto con B también implica C. Iteración, usted puede copiar, aquí es permitido copiar además, magnífico, es maravilloso, vea. A implica B, entonces A implica A junto con B, ahí la A se puede copiar hacia adentro, ¿cierto? Lo mejor es que se puede descopiar, ¿no? Está copiada hacia adentro, se puede borrar, es desiteración, la palabra no existe, pero toca ponerla aquí. Aquí dice A, verdadera, y ahí B juntos son falsos, entonces B ha de ser falso, claro. Y por último, la del corte doble es 2 cortes, uno dentro del otro, pero nada entre ellos. Ahí dice no B, en la lógica clásica, ¿verdad? No, es sí. Es una de las paradojas de la lógica, ¿verdad? Pues sí, claro, pero en la vida real, si su mamá le dice que no y que no, sí, es que sí. Claro, ¿cómo no? Entonces, la matemática ahí se aparta bastante de la vida real, ¿cierto? En matemáticas todos sabemos que no es sí. Chévere. Pero, bueno, no lo vaya a decir en su casa. Aquí hay una demostración muy sencilla, uno puede demostrar cosas con los dibujos, con solo dibujos. La demostración de modospones parece muy difícil porque modospones siempre se toma como axioma, es algo básico, es algo fundamental, ¿quién no sabe modospones? ¿Eso? Lo podemos dibujar, dibujamos las premisas que son A implica B, las dibujamos y sobre estas pues, aplicamos las operaciones, las 3 reglas de inferencia que tenemos. Necesitamos llegar a B, o sea, necesitamos sacar esta B aquí. Claro, el fútbol no vaya a decir que va a llegar a B, pero bueno, quiere salir de la B. Necesitamos eliminar esta letra A y esta se puede borrar, pues está en área par, esta no, que está en área impar. ¿Qué hacemos? Pues primero la descopiamos, desiteramos, ¿no? Por desiteración quitamos esta A de acá y la pasamos para acá. Perfecto, ahora tenemos ahí un corte doble, lo podemos quitar, ¿no? Ahí dice A y B, finalmente podemos borrar la A y nos queda la letra B, la ponemos en el centro para que nos pongan 5. Perfecto. Y de esa manera se puede hacer todas las demostraciones de lógica proposicional, absolutamente todas, con dibujitos, ¿no? Entonces es un espacio que ganan los dibujos en la matemática. Entonces además de tablas de verdad, además de reglas de inferencia, hay dibujitos. Bueno, esos dibujitos tienen un nombre, ¿no? Son inventadas por nuestro gran amigo Charles Peirce, es un interesantísimo lógico y científico y pensador del siglo XIX, él era norteamericano, estadounidense, vivió a finales, la segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX. Él se inventó todo este sistema, ¿no? Y le puso nombre, lo llamó gráficos existenciales, por otras razones que... Entonces estos son los famosos gráficos existenciales de nuestro amigo Peirce. Es una manera de hacer lógica, también se puede hacer lógica de predicados, ¿no? Cuantificadores, también se puede hacer con estos gráficos. Hoy en día también pues ya existen formalizaciones de los gráficos existenciales. Esto es un artículo del año pasado donde se dan una definición formal de los gráficos alfa como un sistema formal totalmente gráfico. Fíjese que lo único que necesita es un encierro ahí, un cortecito. Este es un artículo publicado en una de las principales revistas de lógica del mundo, de manera que los gráficos ya aparecen como un sistema formal para la lógica y ya están aceptados pues como una manera de hacer lógica con dibujos. Bueno, sobre los gráficos, el señor Peirce los inventó en 1896 más o menos, estuvo molestando mucho con eso, escribió mucho con eso y quedó prácticamente en el olvido. En los años 60 en Estados Unidos, además de todos los hippies, entonces algunos que estaban dedicados a estudiar resucitaron o desempolvaron los gráficos de Peirce, hicieron algunos trabajos y para acá han quedado otra vez en el olvido. En este momento hay algunos pocos lugares en el mundo donde se estudia
los gráficos existenciales de manera seria, matemática, que publican artículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se trabaja? Uno imagina Francia, Estados Unidos, donde los inventaron, ¿no? Finlandia, al pie de Rusia, ¿no? Eso nos interesa ahorita en junio. Ibagué, Tolima, Colombia, Universidad de Tolima, y no más. Eso no hay más personas en el mundo que estudien con seriedad los gráficos existenciales. ¿Quiénes tantos estudian eso acá? Bueno, pues todos los asistentes al seminario PERS, ¿no? Y también los valientes estudiantes de la licenciatura, del programa de matemáticas y de la maestría en matemáticas, que se anotan a hacer un trabajo de grado en gráficos existenciales, ¿no? bajo la orientación del suscrito. Uno de los temas que hemos estudiado, bueno, muchas cosas hemos hecho y algunas han salido bien, otras súper bien. Uno de los temas que hemos estudiado son los gráficos alfa para la lógica intuicionista. ¿Y eso con qué se come? Bueno. Durante el siglo XX hubo muchas explosiones, ¿no? Pues hubo unas físicas, otras nucleares, como las que estamos viendo, ¿no? Pero también hubo explosiones conceptuales, ¿no? En todas las ciencias, ¿no? Las cosas explotaron. En matemáticas también, porque la matemática es hecha por seres humanos, entonces también, aunque no parezca, pero también las cosas que suceden en la cultura afectan la matemática. Entonces en la matemática hasta principios del siglo XX solo había una lógica, que era la lógica que utilizamos nosotros para hacer matemáticas, que es la que tenemos que aprender en nuestros cursos y es la que venimos haciendo, ¿cierto? Utilizando desde Aristóteles, bueno. Entonces la lógica de uso, ¿cierto? La lógica que hemos utilizado siempre. Pero esa lógica tiene sus defectos, por ejemplo que no es sí, es una cosa rarísima, ¿cómo decir que no es sí? ¿No? En el siglo XX explotó esa situación y han aparecido una gran cantidad de lógicas diferentes. ¿Cómo así lógicas diferentes? Bueno, por ejemplo en la lógica nosotros tenemos solamente dos valores, ustedes lo dijeron, verdadero o falso, ¿no? Pero bueno, podemos pensar en lógica con tres valores, verdadero, falso y quién sabe, ¿no? O verdadero, falso, de pronto sí y de pronto no, 4, ¿no? O 5, o 6, 800 o infinitos, ¿cierto? Entonces aparecieron las lógicas multivaluadas. Entonces mucha gente estudia hoy en día lógicas multivaluadas en muchas partes del mundo. El extremo de esa lógica es la lógica difusa, que la inventó un ingeniero también, que en vez de los valores 0, 1, falso verdadero, toma el segmento real 0, 1, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la lógica difusa, dice que con eso funcionan las lavadoras, yo no sé, pero eso dice. La lógica para consistentes la inventaron en el Brasil, admite las contradicciones. Solamente en Latinoamérica podemos vivir con las contradicciones. Las lógicas modales son las lógicas donde además de verdadero y falso, ese verdadero y falso puede ser de algún modo, puede ser demostrablemente verdadero, puede ser necesariamente verdadero, puede ser creíblemente verdadero. Entonces lo verdadero y falso admite modalidad. La lógica intuicionista, por fin, es la que desecha esa posibilidad de que no sea sí. En esa lógica, no necesariamente es sí. Si usted tiene sí, puede concluir no. Si usted tiene no necesariamente puede concluir sí. Y entonces se le cae también el tercero excluido, ser o no ser. Hay otras posibilidades. Se le cae la reducción al absurdo que tanto utilizamos y todas las demostraciones que hayan hecho con... ¿no? Esta lógica, entonces, como él apareció primero y aparecieron otras, entonces esta recibió el nombre de lógica clásica y las otras entonces son las lógicas no clásicas. Por si quieren buscar en Wikipedia lógicas no clásicas, entonces le van a aparecer todas esas cosas y todo ese es un universo muy interesante para no divertirse. No es radiactivo, no se preocupe. Los gráficos existenciales fueron inventados por Peirce para la lógica clásica, ¿no?
En los años 60, uno de los que rescataron los gráficos existenciales era experto en lógicas modales, y entonces unas ideas de Peirce se las aplicó a las lógicas modales. Entonces hay gráficos existenciales para las lógicas modales desde 1964. Para la lógica intuicionista hay gráficos desde el 2010 publicados en la Universidad del Tolima. O sea, la idea de los gráficos para la lógica intuicionista, ese es uno de los temas que hemos estudiado aquí en la Universidad del Tolima. Entonces les voy a contar rápidamente qué consiste. La lógica intuicionista, pues aquí están los axiomas, para los que alguna vez han visto axiomas de la lógica. Son los mismos de la clásica, lo único que cambia es el tercero, que es el axioma de la negación. Aquí solamente dice falso implica alfa, falso implica cualquier cosa, este simbolito significa falso, y la negación se define como alfa implica falso. Algo es falso si eso lleva al absurdo. Algo es la negación. Esa es la manera en que se define la lógica intuicionista, de manera axiomática. Las estructuras ya no son las álgebras booleanas, sino que son las álgebras de Heyting, como el tipo luz abierto tiene espacio topológico. Aquí tenemos este diagrama, ¿cierto? Evidentemente, si pensamos en complementos, ¿cuál es el complemento de este? Pues el complemento de este es este y viceversa. Complemento de este, pues va a ser el de acá y viceversa. Pero el complemento de este, pues es muy difícil, ¿no? No tiene complemento. Uno diría que el complemento podría ser este de acá. Fíjense que si decimos que el complemento de este, digamos que este sea P, complemento es este no P. El complemento de este dijimos que era el de acá. Entonces no P, este es P, no P, no P, es este. P no es lo mismo que no P, ¿no? Es más arriba. Lo mismo, P y no P, si tomamos P y no P es falso, pero P o no P es este elemento de acá, que no es uno, no es tautología, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de dibujos uno puede estudiar la lógica de manera formal o de manera algebraica con dibujitos. Los dibujitos me gustan, pues si no me han dado cuenta. Ahora también tenemos gráficos alfa para la lógica intuicionista. Los gráficos tienen que cambiar, claro. Para la I funciona lo mismo, la I pues es el mismo, es ponerlos juntos ahí, o sea, la hoja de hacer solo sigue funcionando lo mismo, usted coloca cosas ahí, eso es verdad. El falso. Falso lo vamos a representar con un corte en el cual no hay nada. Corte vacío, un cero ahí, un corte, un dibujo que no contiene nada, ese es el falso. La implicación es, otra vez, A implica B, pero ahora vamos a pegar el corte de adentro, lo vamos a pegar como un lazo del de afuera. Entonces fíjense la diferencia geométrica, topológica del asunto. El corte que estaba aquí flotando lo pegamos de acá. Una figura aquí compuesta lo llamamos rizo, esto es un corte, esto es rizo, eso son palabras ya que nos tocó inventar a nosotros. La negación, recuerden, en la diapositiva anterior se define como algo implica falso, entonces lo definimos, lo dibujamos así, pero lo definimos como A implica el corte vacío. Y por último la disyunción, la O, entonces también va a estar pegado, ambos cortes de adentro van a estar pegados, se vuelven lazos de una cosa de esta, pues esto es un rizo, entonces varios rizos pegados, pues es un bucle. Muy bien. Las reglas son básicamente las mismas, solamente la de la doble negación desaparece, ¿cierto? Y pasa, pasa a reemplazarla una que ya les voy a mostrar. Entonces vamos a tratar de demostrar modus ponens acá. Modus ponens, tenemos otra de las premisas, pero fíjense que aquí esto está pegado. Entonces podemos desiterar la A, lo mismo, ¿cierto? Desiteración la A. Ahora fíjense que aquí tenemos esto que significa lo verdadero implica B. Entonces esto va a ser el papel del corte doble. Esta es la que vamos a permitir quitar. No podemos quitar el corte doble porque esa es la doble negación, pero sí vamos a poder quitar este rizo que tenga la media luna vacía. Entonces la regla la hemos llamado rizado, se puede quitar y ya tenemos la demostración. Una más interesante, a partir de A vamos a demostrar no A y vamos a ver que no nos podemos devolver. Tenemos la premisa A, por el rizado tenemos esto, fíjense que es este lazo A pegado de aquí. Muy bien, escribimos aquí no A, lo iteramos hacia adentro, luego aquí tenemos una A por fuera, lo podemos desiterar, y por último esta A que está dentro de dos cortes, esa área par, lo podemos borrar, nos queda este gráfico implica falso, o sea, me equivoco, o sea, no A. Fíjense que al principio teníamos el lazo de este pegado y luego lo despegamos, o sea, geométricamente pasar de A a no A significa despegar un lazo. Entonces los lazos se pueden despegar, pero no se pueden volver a pegar, esa es la asimetría del asunto.
Eso corresponde, ese sistema corresponde a la lógica intuicionista. Eso durante mucho tiempo estuvimos trabajando en demostraciones, la primera era de como de 800 páginas y luego nos tocó irla simplificando. Finalmente estos dos fieles lugartenientes lograron su trabajo de grado, este año lo sustentaron, y es la demostración ya muy rigurosa, muy estricta y muy precisa de que efectivamente esos dibujitos que les acabo de mostrar corresponden a la lógica intuicionista, proposicional intuicionista. Está demostrado, una sencilla demostración de 60 páginas. Los jurados la dieron laureada, estuvo muy bien escrito el trabajo y muy bien explicado, muy bien sustentado. Vamos a publicar un artículo, espérenlo en el nuevo día. Muy bien, la última partecita queremos mostrar qué más problemas hay ahí. Entonces ya sabemos que ese sistema que les acabo de mostrar con los rizos y los bucles y esas cositas, eso corresponde a la lógica intuicionista. O sea que la lógica intuicionista se puede hacer con dibujos, entonces es otro calabozo que le robamos a la matemática, entonces se lo invadimos de dibujos. Esta es la demostración formal, pero la pregunta que nos queda es, bueno, esos dibujos que hace ahí, bueno, usted dice el conjunto de los dibujos, y el conjunto, ¿cuáles elementos son? O sea, ¿cómo podemos definir de manera formal un dibujo de esos? No hace el dibujo en la pared y todo, ese dibujo es ese, ¿no? Este aquí está dando vueltas, qué bonito, ¿no? Pero matemáticamente ese dibujo, ¿qué es? Entonces ese es el tema de la representación. Un dibujo de eso queremos representarlo como un objeto matemático. Entonces los objetos que tenemos para representar son esos. Nuestra tarea es representar esos 4 objetos como objetos matemáticos, es decir, estos son objetos matemáticos, ¿verdad? Corresponden a tal cosa. Si uno ve esta es la hoja de aserción, ¿no? Si uno ve una hoja de aserción y uno lleva algún tiempito en matemáticas, uno automáticamente hace esto, ¿no? Y dice, pues pongámosle coordenadas, tenemos el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano, nuestra hoja de aserción va a ser el plano cartesiano, con toda su geometría y su topología isométrica y todo lo que ustedes quieran. Si usted toma otra superficie, seguramente le va a dar otra lógica. Eso es otro tema muy interesante. Pero por ahora pensemos cómo vamos a representar una letra, por ejemplo. ¿Cómo hacemos una letra ahí? ¿Cómo representamos una letra ahí? Pues uno dice, dibújela, pero es que un dibujo, una letra en el plano no significa nada. Pues es marcar un punto y una letra. Pues un punto lo podemos marcar con una función desde un conjunto unitario. Conjunto unitario, y tomamos una función. La imagen que es, pues un punto, y ya. ¿No? Y tiene otra función, pues otro punto para la otra letra. Pero entonces termina usted con un costalado de funciones, de flechas, ¿cierto? Como cuando usted va a comprar escobas en el supermercado y ¿no? Termina chuzándole a todos los demás compradores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues amarremos esa función en una sola. Quiero amarrar la función en una sola. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos 2 veces el dominio, una para esto, otra para esto. Hacemos la suma, o sea, la unión disyunta. Y la unión disyunta es un conjunto con 2 elementos. Conjunto con 2 elementos, una sola función allá. Pero para que vean puntos distintos tengo que tomar una función inyectiva. Entonces, es eso. ¿Cómo voy a ponerle las letras? Pues esta que se llame C y esta que se llame A. Bueno, entonces pongo aquí el conjunto de las letras y tomo otra funcioncita que le dice que la una se llama C y la 2 se llama A. Perfecto. Entonces marca las letras allá. Lo vamos a hacer con una función que viene de un conjunto finito, entonces esta solución es muy sencilla. Desde un conjunto finito de m letras, una función inyectiva, marca m letras allá, y aquí esta función auxiliar me dice cuáles son las letras que hay que escribir allá. Muy bien, los cortes, ¿cómo dibujamos un corte? ¿Cómo dibujamos un corte? Bueno, eso sí de pronto lo recordamos de cálculo, ¿no? Esta es la circunferencia unidad, y entonces uno dibuja toma una función allá y la dibuja, ¿no es cierto? En cálculos varias variables hacíamos eso, ¿de acuerdo? Una función, entonces recorro la circunferencia y ya me apareciendo la figura que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera de dibujar los cortes. Pues fácil, una función que vaya desde la circunferencia unidad al plano. Perfecto. Así de sencillo, función inyectiva. Aquí va otra función inyectiva de la circunferencia unidad al plano. ¿Verdad? Esto también es una función inyectiva, ¿o no? ¿Verdad? Claro, es una función inyectiva.
Pero esto no es un corte alfa, aquí esto no tiene adentro ni afuera, esto, o sea, entonces ¿cómo hago? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, el problema es que aquí estos puntos, que aquí son muy cercanos, ¿cierto? Las imágenes aquí resultaron muy lejanas, ¿de acuerdo? Entonces, funciones cuyos puntos cercanos van en imágenes cercanas, se llaman continuas, ¿cierto? Entonces, realmente es muy sencillo. Si son varias circunferencias, las hacemos la unión disyunta de n circunferencias y tomamos una función inyectiva y continua hacia allá que me va a dibujar los cortes. Como es inyectiva, no se van a tocar, que es lo que necesitamos en los gráficos alfa. Si quieren, le sumamos esto y podemos pegar una sola función, y ahí tenemos los gráficos de la lógica clásica. Nosotros los gráficos primeros, letras y cortes, pues con eso, funciones inyectiva y continua. Esta trivialmente es continua, ¿no? Si aquí le ponemos la disqueta, entonces, y trivialmente es continua también. Para los gráficos alfa de la lógica clásica, entonces también fue un trabajo de grado, también logrado, entre otras cosas, pues este fue hace varios años. El modelo real para los gráficos alfa clásicos también fue un trabajo de grado de una de nuestras discípulas. También fue laureado y estamos escribiendo un artículo al respecto. Ahora viene la parte nueva, ¿no? Los gráficos intuicionistas, además de los cortes alfa, tienen rizos y lazos. Esa es la parte difícil, ¿no es cierto? Se muere uno de la risa dibujando rizos, ¿no? Bueno, entonces aquí poníamos la circunferencia y tomábamos funciones inyectivas y continuas. Entonces la idea natural es, pongamos aquí otra función que me describa ya los lazos, ¿no? Entonces pongamos esta de acá. Esta cosa se llama limazón, ¿cierto? Porque esta C con ganchito es Z, eso es lo único que sé de francés, ¿cierto? Esto es una limazón, bueno, lo pronuncio así, quién sabe de cuánto un francés me mate. Esto tiene nombre, ¿no? Esa curva es muy interesante, se puede definir de muchas maneras. Aquí está construida con circunferencias, es una cosa muy interesante, ¿no? Y pues se llama la literatura la limazón de M. Pascal. ¿Y por qué M. Pascal? Pues porque fue estudiada por el papá del famoso Pascal. El famoso Pascal es el filósofo y matemático Blaise Pascal, ¿no es cierto? Pero esta curva fue estudiada por primera vez por el papá de él, entonces es el señor Pascal, no el muchachito Pascal, ¿no? Entonces, Monsieur Pascal, entonces por eso escriben la curva de M. Pascal, pero él se llamaba Etienne. No es que Etienne se escriba con M, sino que es Monsieur Pascal. Eso miraban con mucho respeto a los papás. Muy bien, antes había sido estudiado un poco por Durero, también un artista muy interesante que también tenía ideas matemáticas, entre otras cosas. Bueno, limazón, no buscan en el diccionario, limazón traduce caracol. Y eso es extraño, ¿no? Porque esta curva no tiene pinta de caracol. Entonces, un caracol uno se lo imagina como una espiral, ¿no? ¿Y cómo así que a esto le pusieron caracol, ¿no? Este caracol es una mascota aquí en la Universidad del Tolima, si no lo han visto por ahí. Lo que pasa es que la limazón en realidad es una familia de curvas, ¿cierto? La podemos escribir coordenadas polares, ¿cierto? El radio es A más coseno del ángulo, donde A pues toma valores positivos. Si A es mayor que 1, entonces la curva es así, en la forma como de un riñón, ¿cierto? Un nefroide. Cuando A es igual a 1, es muy interesante porque tiene la forma de corazón, ¿cierto? Corazón caído, corazón partido. En cambio, cuando A está entre 0 y 1, entonces tiene un lazo hacia adentro. Entonces se mete. Entonces es una familia que a veces se esconde. Entonces una familia que a veces está afuera y a veces se esconde. Ah, pues eso es lo que hace el caracol, ¿no? Aquí está afuera, pero a veces se esconde en su caparazón y no vemos nada. Entonces por eso, interesante que a eso le pusieron limazón, le pusieron caracol a esta familia, porque allá hay un dibujito de la familia, porque en algunos casos se esconde. Bueno, entonces pongamos aquí y pongamos a calcular una imagen. Aquí hacemos nuestra curva y tratemos de calcular una imagen continua ahí, de acuerdo, en el plano, y ahí está dibujada nuestra función, nuestro rizo, y ahí podemos poner las letras. Aquí podemos poner A y aquí podemos poner B, y esto, perfecto, tenemos los gráficos, ¿no? Muy bien, funciones continuas de la limazón en el plano. Bueno, aquí hay otra función continua de la limazón en el plano.
Claro, es perfectamente continua. Incluso en el trabajo que les mostré ahora último, hicimos el cálculo de una función efectiva, o sea, una ecuación de esta curva y una función que efectivamente nos botaba una cosa así. Claro, la continuidad puede voltear esta función hacia este lazo hacia allá, y este de acá no es un gráfico en nuestro sistema, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar con funciones continuas. Así como en el anterior tuvimos que ponerle continuidad, tenemos que poner una condición adicional. Pues si uno mira con cuidado, es en este punto donde hay problema, ¿no? Porque él venía girando hacia la izquierda y aquí le dio por voltear la carrilla para el otro lado y ese fue todo el problema, ¿cierto? Se fue para el otro lado. Entonces es un problema de curva, ¿cierto? Entonces pasar de geometría, de topología ya a curvas, es geometría diferencial, pues hay que mirar la curva que pasa ahí. La verdad es que no podemos exigir siempre que la curva sea para la izquierda, porque entonces descartaríamos curvas así, ¿cierto? En forma de la E de es el mejor, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir que curvatura positiva, pero tal vez sí algo con la curvatura. Finalmente encontramos una solución en la curvatura total. Si tenemos una curva, entonces la curvatura se define de esta manera. Hay que pedir que esto sea positivo, que tenga segundas derivadas. Podríamos pedir que esto sea positivo, pero eso ya es muy restrictivo. Luego se define la curvatura total como la integral sobre el intervalo de esta curvatura que nos da aquí. Y lo interesante es que cuando la curva es cerrada, entonces la curvatura total es un múltiplo de 2pi. Y ese número, un múltiplo entero de 2pi. Ese número entero, pues es el número de giros de la curva. Entonces, más fácil con un dibujo, ¿no es cierto? Aquí están las fórmulas. Ustedes entendieron todo esto, claro, lo captaron así rapidito. Ahora les muestro un dibujo que explica mejor. ¿Cuántas vueltas da una flecha cuando da esta curva una sola vez? Pues mire, da la vuelta una vez, n igual a 1. Cuando gira esta, la curva empieza aquí, ¿cierto? Señalando hacia abajo, entonces recorre la curva, aquí va 1, y aquí da la vuelta 2, ¿cierto? ¿Cuántas vueltas da la flecha cuando recorre la curva una sola vez? Allá, pues 3. ¿Cierto? Y 4 y 5 y 6, estas son las que nosotros necesitamos. Estas en general están en la familia de las epitrocoides, porque se pueden obtener también como curvas sobre una circunferencia. Ahora esta, la miscata, ¿no? Póngale cuidado, empiezo señalando hacia arriba, voy hacia allá, voy hacia acá, me devuelvo. ¿Y cuántas vueltas dio el apuntador? Pues ninguna. Entonces, la curva, en las dos funciones que miramos, en un caso me describió esta, la curvatura es la misma, pero en otro caso la curvatura total fue esta. Entonces podríamos poner como solución a nuestro problema, para los rizos podemos tomar p copias de la de Miscata y podemos tomar una función que sea inyectiva continua y que conserve la curvatura total para estas curvas. ¿Será que eso nos sirve también para esta nueva curva? Que ya pues podemos encontrar una función para los bucles, pues podemos encontrar una explicación, una definición de esta curva, una función continua de esa curva en el plano. Aquí las funciones, en medio de todo, pues ya son funciones de la geometría diferencial, ¿no? Y componerla con la función que me describa esta, etcétera, o sea, ya son cosas un poquito más sofisticadas. Muy bien, allá está la disyunción A o B, ¿cierto? Pero, contraejemplo que encontramos en estos últimos días, preparando esta charla en realidad, fue el siguiente. Ahí también está describiendo muy bien. Pero luego, cual Apolo 13 acelera y se va hacia el espacio sideral, ¿no? Pues como es un objeto físico, tiene que volver, ¿cierto? Y entonces, una función continua que conserva la curvatura constante, me podría describir esta de acá. Esto es un gráfico de mi sistema, pero este no, porque dentro de un lazo no se pueden poner más lazos, ¿cierto? Lazos solamente se pueden poner dentro del corte de afuera. Entonces, pues hay que buscar nuevas invariantes que me permitan describir esa curva, ¿cierto? Yo en este momento estoy así como este muñequito. Si alguno tiene una sugerencia, bienvenido. A la salida acepto todas las sugerencias.
Aquí estamos, pues, pero no tenemos ni idea. Hasta aquí va bien la cosa. Hasta aquí está escrito y publicado. Esta cosa pues ya está resuelta, pero esta de aquí no tenemos idea. Los gráficos existenciales se están consolidando como un puente entre la geometría y la lógica, ¿no? Bueno, yo digo que la geometría es la de allá porque es casitas bonitas y todo, en cambio la lógica aquí es un pedregal, ¿no? Pero bueno. Es un puente que permite pasar mucha información de la lógica a la geometría y viceversa. Eso ya poco a poco se está consolidando como eso. En este ejercicio que les mostré hoy, fíjense que a medida que la lógica, dijimos que está por este lado, a medida que la lógica se complica, en la clásica, ¿cierto? Luego a la implicativa, luego a la intuicionista, la lógica se va complicando, los dibujos también, pero entonces en la geometría, las herramientas geométricas que se necesitan para describir esas figuras también se va complicando. Entonces, porque primero necesitábamos solo una función, luego una función continua, luego una función continua que preserve la curvatura total, que ya es mucho más, y la siguiente pues no sabemos qué necesitamos allá más arriba. Pues por su atención y su paciencia les quedo muy agradecido. Bueno, agradecemos al profesor Arnold.